Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Hoy es miércoles 31 de julio del año 2024, el último día del mes, el último día de julio. Prácticamente terminamos el séptimo mes de este año. Estamos enfilándonos a la recta final de este año 2024, agosto y septiembre. En septiembre se instala el Congreso de la Unión y el 1 de octubre habrá de tomar posesión o protesta como presidenta de México Claudia Sheinbaum y se va a la chingada López Obrador. Sí, al rancho que tiene acá en Tabasco, la chingada, pues así se llama el rancho. Y entonces, pues bueno, entramos prácticamente en otra dinámica o en la misma dinámica de trabajo político de uno de los personajes que realmente resultaron nefastos para este país, como es Andrés Manuel López Obrador. La misma jugada significa el mismo tipo de, pues, ¿de qué le podría decir? De política de este presidente que resultó muy inútil, muy inepto, muy corrupto, muy dado a proteger a hasta a sus hijos de la enorme corrupción en la que están embarrados, un hombre que rechaza las pruebas, pero que en el pasado se quejaba de todo y que él llegó simple y sencillamente para de un plumazo borrar todo lo que se ha construido en este país. Llámese Instituto Nacional de Acceso a la Información, el órgano que nos dice cuando nosotros lo solicitamos en qué se gasta, cómo se gasta, cuándo se gasta y a quién se le entrega el dinero para la obra pública o para los proyectos de este gobierno. Los montos, los recursos económicos que se destinan para los diferentes proyectos, para obra pública, para lo que sea, para el gasto público, es dinero que proviene de los mexicanos, producto de nuestros impuestos. Pero este señor que llegó a la presidencia, que se quejó tanto de la opacidad de los gobiernos pasados, este presidente que luchó tanto también en su momento como oposición para que el gobierno en turno no fuera opaco y diera información de todo, esperó llegar a la presidencia para destruir lo que tanto exigía: transparencia y rendición de cuentas. Ese es el presidente que tenemos. La que va a llegar, Claudia Sheinbaum, no sabemos si va a seguir la misma política, pero ya dijo que, pues, si es necesario, va a desaparecer al Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que este señor no pudo terminar de destruir. Y de paso también, si se puede, al Instituto Nacional Electoral para regresarlo al poder de la presidencia como estaba en la época de Manuel Bartlett, de Carlos Salinas de Gortari. Eso es lo que tenemos el día de hoy para controlar las elecciones. Pero bueno, un hombre que no sabemos si protegió al narco, no sabemos si le dio protección a los cárteles de la droga. Lo que sí sabemos es que en este gobierno, en su sexenio de López Obrador, florecieron en total impunidad. Totalmente en mucha impunidad crecieron los cárteles de la droga en este gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación. Así que López Obrador pasa a la historia como uno de los peores presidentes que ha tenido este país, que llegó con la bandera de la honestidad, que llegó con la bandera de la transparencia, que llegó con la bandera de la rendición de cuentas, y es lo último que quiso hacer. Claudia Sheinbaum, no sabemos si llegará con la misma tónica de trabajo que embauca solamente a los ingenuos, aquellos que piensan que por recibir una dádiva el país está muy bien en todo. En fin, los últimos acontecimientos que tienen que ver con la detención de Ismael El Mayo Zambada nos puede dar una idea del grado de complicidad en que está embarrado el presidente López Obrador. Y se lo digo porque Ismael El Mayo Zambada
fue llevado detenido aquí en nuestro país. Se dice que en complicidad con uno de los hijos de Joaquín Guzmán el Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, quien le puso prácticamente una trampa, lo logran detener aquí en nuestro país y se lo llevan a los Estados Unidos. Ese jueves 25 de julio, a temprana hora, y el gobierno mexicano se vino a enterar hasta las 4 de la tarde, una poca de información, simplemente como para correrle la cortesía cuando ya estaba detenido en los Estados Unidos. La soberanía, esa soberanía de la que tanto se vanagloria el actual presidente, pues no tiene nada que ver, porque el gobierno de los Estados Unidos, la DEA, el FBI, aquí trabajan en este país porque hay desconfianza con este gobierno, porque se sabe y se ha dicho que este gobierno protege a los cárteles de la droga. No se sabe qué tan cierto sea, pero eso es lo que se escucha. Y lo vimos cuando aquella vez detuvieron a Ovidio Guzmán y el presidente mismo de la República ordenó liberarlo. Y no ha habido ningún castigo para este presidente que impunemente sigue en este país cuando debió haber sido procesado por permitir que el Estado se sometiera a un cártel, a un jefe o a un líder criminal. Ahora, en la detención del Mayo Zambada, simple y sencillamente ignoraron al presidente porque algo sabe Estados Unidos, y ese algo significa que este presidente tiene mucho que ver en el crecimiento de los cárteles de la droga, y principalmente el cártel de Sinaloa que lideraba Ismael el Mayo Zambada. Pero le cortan la cabeza a alguien y surgen otros más, y ya se habla que uno de los hijos de Ismael el Mayo Zambada es el que asumirá o el que asumió el control de las drogas allá en Sinaloa, o el control de este cártel tan importante en nuestro país. Así están las cosas. Y bueno, a la par de todo esto, el partido Morena, que hoy gobierna, que ha estado envuelto en varias cuestiones de verdad algo delicadas, donde se habla que el líder nacional de Morena, Mario Delgado, ha tenido nexos incluso con un líder guachicolero de allá de Tamaulipas que fue asesinado en Monterrey, un personaje conocido, un personaje que le inyectó dinero a la campaña de Américo Villarreal. No recuerdo en este momento su nombre, pero fue asesinado en Monterrey. Era un líder guachicolero, a ver si tengo por ahí el dato, un líder guachicolero que fue asesinado en Monterrey, que le inyectó mucho dinero a la campaña de Américo Villarreal, que volaba en sus avionetas particulares, que Mario Delgado y el gobernador de allá de Tamaulipas volaban. Carmona se apellida, Sergio Carmona Ángulo, si no mal recuerdo. Este señor era el líder guachicolero, fue asesinado en Monterrey. Uno de sus hermanos tuvo que irse a refugiar a los Estados Unidos, donde ha dado pelos y señales de cómo Morena es cómplice del narcotráfico o de líderes criminales. En Sinaloa, el ex rector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, un hombre ligado al gobernador del estado Rocha Moya, ligado también a varios grupos fuertes que tienen cierto dominio o presencia en el mundo delincuencial, como el cártel de Sinaloa, que es uno de los más importantes. Un hombre que dice que se reunía incluso con el Mayo Zambada. La misma noche de la detención del Mayo Zambada fue asesinado, porque se dice que él estuvo relacionado en esa reunión donde Joaquín Guzmán López también se reunió con Ismael Mayo Zambada. Héctor Melesio Cuen Ojeda era diputado federal electo de Morena,
había operado económicamente y políticamente con el partido sinaloense en el 2021 para hacer ganar a Rubén Moya Rocha Moya, un hombre con una fuerte presencia política y económica que fue asesinado esa misma noche después de la aprehensión aquí en nuestro país por parte de la DEA de Ismael El Mayo Zambada. Se habla de que Zambada se había reunido con su ahijado, porque era su ahijado e hijo del Chapo, Joaquín Guzmán Loera, y con el diputado federal electo Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien sería asesinado horas más tarde en un ataque armado en una gasolinera de La Presita, informó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Al entrar en la casa donde sería la reunión, en el fraccionamiento de Huertos del Pedregal, pistoleros de Guzmán López emboscaron al Mayo y neutralizaron a sus 4 guardaespaldas, los cuales se presumen muertos. Otro guardaespaldas y un asistente personal de Zambada lograron huir, ya que iban en un vehículo detrás. El testimonio refiere que los pistoleros ataron al Mayo y lo llevaron unos 35 kilómetros en coche hasta el rancho de Lazareto, donde lo subieron a un avión dirigido al norte. Si bien no está claro el itinerario preciso de la aeronave o si cambiaron de transporte, se ha citado que el vuelo partió de Sonora a un aeropuerto en Santa Teresa, cerca del Paso, Texas, alrededor de las 4 de la tarde del jueves 25 de julio. Así más o menos sucedieron los hechos, y México y sus centros de inteligencia ni por enterados. Para que se dé usted cuenta la desconfianza que existe en nuestro país por parte del gobierno de los Estados Unidos hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué va a pasar con el Mayo? Pues el Mayo Zambada por lo pronto no saldrá de prisión, luego de que una juez federal allá en El Paso, Texas, ordenó que el capo, quien fundó el cártel de Sinaloa junto con Joaquín El Chapo Guzmán, permanezca encarcelado mientras avanza su caso por narcotráfico en dicho país. La juez determinó que el Mayo Zambada permanezca en prisión sin derecho a fianza, al argumentar que no hay condiciones de liberación que garanticen razonablemente la comparecencia del acusado o la seguridad de la comunidad. Pues así están las cosas, no creo que salga. Lo cierto es que Ismael El Mayo Zambada pues tendrá que negociar con el gobierno de los Estados Unidos, sin duda. Es un hombre de 75 años, está gravemente enfermo, muchos hablan de 5 o 10 años de vida, y seguramente va a negociar con su libertad en base a la enfermedad que tiene. Al gobierno de los Estados Unidos le conviene la información, a Ismael El Mayo Zambada ya no le queda mucho que perder, y seguramente tendrá un proceso a lo mejor garantizado en base a la información, en mejores condiciones dentro de la cárcel, o bien prácticamente mejor atendido desde algún hospital de los más importantes allá en Estados Unidos por la grave enfermedad que padece. Yo lo veo así, no sé usted qué piensa, pero parece ser que el Mayo Zambada tiene todo para negociar, sobre todo por toda la información que conoce. ¿Cuántos políticos en nuestro país, incluyendo, dicen muchos, al propio Andrés Manuel López Obrador, tuvieron negociaciones o tuvieron acercamientos con este importante, uno de los más importantes líderes criminales de nuestro país, por más de 50 años, nunca pisó la cárcel? Otros dicen que 60 años dentro del mundo del narcotráfico. Imagínense usted, ¿qué tanto ha de saber este señor? ¿Cuántos presidentes y expresidentes podrían estar anotados en la nómina de este señor? Imagínese usted cómo simbraría la información que tiene Ismael Zambada a este gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación. De verdad, hay mucho que ver todavía y mucho que vamos a escuchar. Bueno, fíjese que el domingo, usted lo recordará, hubo elecciones en Venezuela y pues todo parece indicar que aquí que allá como aquí, pues hubo fraude electoral. La diferencia es que allá la gente sí se está manifestando, la gente sí puede decir que lo que estaba sucediendo era un fraude electoral,
están prácticamente contabilizando todas las actas de los votos allá en Venezuela, y seguramente a estas horas ya se tiene certeza de quién ganó la presidencia de Venezuela, aunque Nicolás Maduro ya se ha proclamado como el triunfador de las elecciones, pese a que se dice que el líder opositor o candidato opositor cuenta con más del 70% de los votos. El Consejo Nacional Electoral allá en Venezuela proclamó a Maduro como presidente reelecto. López Obrador, aquí en México, que comulga con este tipo de gobierno, insistió en que todavía se deben esperar los resultados. Aún hace falta que el Consejo Nacional Electoral, dice López Obrador, en Venezuela difunda los resultados completos de la elección en la que dio como ganador al mandatario Nicolás Maduro, aunque pidió no descalificar. Pues ya sabe usted, este presidente que le gusta apoyar a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, ¿no? Le encanta ese tipo de gobierno. Pues a ver a qué va a pasar. Pero allá sí se están manifestando, allá sí están diciendo que las cosas no están bien, y hay una gran cantidad de presidentes y expresidentes que rechazan el día de hoy a Nicolás Maduro como presidente reelecto de Venezuela. Vamos a ver qué más viene, pero definitivamente la cosa o la situación política allá en Venezuela no está nada tersa o nada tranquila. Se vienen momentos muy complicados, muy difíciles para el pueblo venezolano, con quienes nos solidarizamos desde el pueblo de México, los que realmente hemos visto cómo se está manejando la política aquí en nuestro país desde que llegó este presidente, cómo poco a poco van socavando nuestras instituciones y cómo poco a poco vamos avanzando hacia otro tipo de gobierno que presume de ser muy honesto, pero que en la práctica son todo lo contrario. Vamos a ver. Bueno, y aquí en Veracruz usted sabe que la cosa también está muy caliente por el hecho de que hay por ahí una denuncia que hizo Miguel Ángel Yunes Linares, el exgobernador panista de Veracruz, que se confronta contra Cuitláhuac García Jiménez, el actual gobernador, e interpone denuncias por presunto daño patrimonial y otra por presunto abuso policíaco que llevó a la muerte a 2 campesinos. El exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares entró en la confrontación con Cuitláhuac García, actual gobernador, a quien denunció por estos supuestos o probables delitos de presunto daño patrimonial y abuso de autoridad. En conferencia de prensa, el exgobernador panista anunció que presentó estas 2 denuncias penales en contra del gobernador morenista, y aseveró que se cobrará la persecución en contra de sus hijos, supuestamente orquestada por Cuitláhuac García Jiménez. El gobernador dice que presentó las denuncias, no se las querían recibir, y pues tuvo que dejar hasta su credencial o su licencia de manejo. Cuitláhuac García, el gobernador, aseguró que es puro show. Yo creo que la gente ya los conoce muy bien, tienen una adicción a la mentira, porque ahí están los hechos. Yunes Linares precisó que aunque acudió personalmente a la Fiscalía General del Estado para entregar las denuncias en contra del gobernador, explicó que no fueran recibidas por los trabajadores de la instancia, por lo que dejó como constancia su licencia de manejo. La primera denuncia, dice, fue interpuesta por supuesto daño patrimonial causado al erario de la entidad, al argumentar que no se dieron instrucciones para que se procediera al cobro de la pena en el contrato de las videocámaras de vigilancia. Sobre la segunda denuncia, indicó que tiene que ver con un presunto abuso policíaco, el cual supuestamente desencadenó el asesinato de 2 campesinos de Totalco, así como la persecución y lesión de algunos jóvenes en Jalapa. Las denuncias son interpuestas después de que se informó que Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del exgobernador y senador electo del PAN, denunció públicamente una presunta persecución política en su contra por parte de la gobernadora electa de Morena, Rocío Nale García.
El exgobernador Yunes sentenció que se cobrará la persecución en contra de sus hijos, presuntamente orquestada por el gobernador del estado. Puro show, dice Cuitláhuac García. Insistió que a la familia Yunes ya la conocen, y que mejor que pues dijo el mandatario que la familia Yunes debe de atender cuestiones de procuración de justicia. Sin embargo, señaló, se protege con los cargos que tienen fuero para luego alegar persecución política. Y así están las cosas en estos dimes y diretes por parte de Miguel Ángel Yunes Linares, Cuitláhuac García y Rocío Nale. Por cierto, Rocío Nale respondió a Yunes Linares: no caeré en provocaciones de un show. Respondió al senador suplente electo luego de que ofreció una rueda de prensa en la que aseveró que la morenista habría acelerado a la fiscalía en las investigaciones contra sus hijos. Eso dijo Miguel Ángel Yunes Linares. Y es que Fernando Yunes Márquez también va a ser diputado local electo, y ahí le están metiendo una denuncia desde el 2021 por delitos electorales. Lo señalan de dar instrucciones para que apoyaran a su hermano, creo, a Miguel Ángel Yunes Márquez, como candidato, o instruyó a sus trabajadores siendo alcalde para que acudieran a los mítines o a los eventos políticos, constituyéndose esto en delitos electorales. A su favor hay que ni siquiera dice Miguel Ángel Yunes Linares, su papá, que no hay ni el nombre de la persona que lo señale ni nada. Y también señaló Miguel Ángel Yunes Linares que cómo es posible que a su hijo lo persigan por una denuncia de hace 3 años, donde no hay nombres ni de quién lo señala, y este gobierno, el de Cuitláhuac García, llevó a todos los funcionarios públicos a las campañas que se desarrollaron el 2 de julio. Entonces, como que no hay un equilibrio, ¿no?, en esto. Es lo que trata de dar a entender Miguel Ángel Yunes Linares. Y la gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nale, respondió a las críticas que el exgobernador panista hizo al señalar que la actual fiscal está dedicada a perseguir opositores y no delincuentes por instrucciones de ella y del gobernador Cuitláhuac García. Así están las cosas. Yunes Linares, les repito, había dado una conferencia de prensa a medios de prensa locales después de presentar estas 2 denuncias en la Fiscalía del Estado contra Cuitláhuac García. Durante su mensaje criticó el actuar de la Fiscalía, esto porque sus hijos Fernando y Miguel enfrentan procesos penales por presuntos delitos electorales y daño patrimonial, es lo que dice. Bueno, pues así están las cosas, hombre, caray, ¿qué más va a pasar? Grave. Oiga, y allá en el municipio de Minatitlán, la alcaldesa Carmen Medel Palma, fíjese cómo es esto de lo que le estoy diciendo. Las autoridades que deberían de ser ejemplos de honestidad, de transparencia, de rectitud, de ética, una alcaldesa como Carmen Medel Palma, como cualquier otro edil, deben de ser el ejemplo para los ciudadanos. Carmen Medel Palma fue denunciada por los presuntos delitos de robo y de daños. Y es que resulta, fue denunciada en la fiscalía, hay una carpeta de investigación ya, si no mal recuerdo es la 489-2023, fue denunciada por el dueño del inmueble en donde estaban ubicadas las oficinas de la Comisión del Agua del Ayuntamiento de Minatitlán. Esta señora Carmen Medel, al desocupar el inmueble, independientemente de que quedó a deber varios meses de renta, al desocupar el inmueble en vehículos oficiales con los empleados municipales, prácticamente destruyó este inmueble. Se llevó los baños, se llevó las losetas, se llevó las puertas de aluminio, de madera, destruyó los plafones que eran con tabla roca, las líneas divisorias o las paredes divisorias pues ahí eran oficinas. Una gran cantidad de destrozos, y solo faltó llevarse los ladrillos o los repellos de esta construcción. De verdad, algo abominable. Fue denunciada doña Carmen Medel Palma, pero hasta el día de hoy no ha querido ir a declarar
a la fiscalía, porque se ampara en el fuero que tiene, se ampara en la protección que le otorga la gobernadora electa Rocío Nale, y lo grita a los cuatro vientos, que no le van a hacer absolutamente nada, que está protegida por doña Rocío Nale y que pronto se va a ir a su gabinete y que le harán lo que el viento a Juárez, es decir, nada. Con total impunidad, Carmen Medel Palma atropelló y atropella a la Constitución y a la ley al hacer este tipo de acciones, burlándose de la ley y de la Constitución, amparada en el fuero que tiene, y a las relaciones políticas y económicas que hoy pues goza como presidenta municipal del municipio de Minatitlán. El dueño de la propiedad la denunció también para que le repare el daño, que asciende a más de 1 millón de pesos, y doña Carmen Medel se muere de las carcajadas y dice que no va a pagar absolutamente nada. Es lamentable este tipo de autoridades que tenemos, los que decían que eran diferentes, los que decían que llegaban a dignificar la política, que se terminaría el abuso de poder, tan pronto se subieron a un ladrillo y se han mareado, como si el poder fuera eterno, como si fuera para siempre. Pero tarde o temprano todo tiende a caer, y entonces sí, el largo brazo de la justicia podría alcanzarlos a ella y a quien cometa este tipo de acciones, porque no se vale que como autoridades ellos hagan y cometan este tipo de acciones. Se trata de vivir en el marco de la ley. No es posible que una autoridad, una funcionaria pública, una servidora pública como Carmen Medel haga este tipo de acciones. No se vale, de verdad no se vale. Y luego, por ejemplo, cuando uno habla de estos temas, se le vienen a uno encima sus secretarios, sus ayudantes, sus directores, la gente que está alrededor de ellos. Es lamentable, de verdad, este tipo de acciones. No se vale. Hay que tener mucho cuidado, porque esta gente que llegó de Morena es muy rencorosa. Digo, muy rencorosa, están cargados de mucho odio, pero aparte de eso, son muy corruptos y muy ladrones. De verdad. Doña Carmen Medel, de verdad, haga usted algo por usted misma, tenga un poco de dignidad y repare el daño que ha ocasionado a esta persona que es dueño de esa propiedad, independientemente de cualquier otra cosa que usted pretenda hacer, escudarse, esconderse, lo que sea. Analice muy bien su situación, y yo creo que lo más honesto es apegarse a lo que dice la ley y pagar y reparar el daño que usted ha ocasionado a esta propiedad donde estaban instaladas las oficinas de la Comisión del Agua allá en el municipio de Minatitlán. Es la prolongación de Justo Sierra, y hacen tronque ahí con el Bolívar Institutos Tecnológicos. Bueno, vamos a ver si doña Carmen Medel razona y pues se pone a pensar que realmente esto le va a traer consecuencias más graves más adelante. Bueno, así están las cosas. Pues muchísimas gracias por habernos escuchado, gracias por habernos visto y escuchado, valga la redundancia, en el amplio mundo de las redes sociales. Nos vamos a escuchar, nos vamos a ver en nuestra próxima emisión. Que tengan ustedes una excelente tarde, un excelente miércoles. Hasta pronto. Gracias.